Buenos días, hermanos. Desafortunadamente no nos podemos reunir hoy, pero esperamos que esto no sea por mucho tiempo. Quiero compartir con ustedes la predicación de hoy en día. Hay algo que se ha infiltrado en los corazones de muchos durante estos tiempos. Algunos se sienten abrumados por esto y hay otros que se niegan a reconocerlo. Y hablo del temor. Vivimos en un tiempo en el cual tenemos mucho para entretenernos, ¿verdad? Y que puede mantener la mente distraída, pero no puede resolver ese problema tan real al cual enfrentamos a veces el temor. El temor a lo desconocido. Hay temor a las cosas que no podemos controlar. Hay temor a las cosas que cambian y no para bien. A veces como padres tememos por nuestros hijos o tememos que las cosas se derrumben a nuestro alrededor en cualquier momento. El temor está en nuestra naturaleza humana, por lo tanto es natural sentir temor a veces, pero no es la voluntad de Dios que estemos abrumados, cargados por el temor. Tenemos una historia muy conocida en Mateo 8:23 al 26, y entrando él en la barca, o sea Jesús, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, noten esto, que las olas cubrían la barca, pero ¿qué hacía Jesús? Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Los discípulos de Cristo, esos hombres tan famosos como Pedro, Juan, Andrés, hombres que fueron escogidos por Jesús mismo, batallaban con el temor. Batallaban en momentos en los cuales el temor los hizo tomar una decisión equivocada, o el temor los hizo olvidar de lo que Jesús era capaz de hacer. Ahora, no ignoremos el hecho de que había un peligro real. Varios de ellos eran pescadores acostumbrados a andar en el mar, en aguas turbulentas, así que si les asustaba esto, imaginen cómo fue. Todo esto mientras Jesús dormía. El temor de ellos era una mezcla de mirar el peligro de la tormenta y de mirar que aparentemente Jesús no hacía nada. Por eso lo despiertan con gritos. En el Evangelio de Marcos nos dice la misma historia, pero nos dice que le dijeron: ¿no tienes cuidado de que perecemos? Esto es lo que molesta a Jesús. No que no le hayan buscado en su necesidad, sino porque se dieron vencidos por su temor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les hace una pregunta y les da la respuesta a la misma vez. ¿Por qué teméis? Porque sois hombres de poca fe. Así que Cristo les aclara que tienen dos opciones: fe o temor. Fe o temor. Si escoges fe, no hay temor. Si desechas la fe o no alimentas tu fe, crece el temor. Es más, el creyente no debería ni de ver esto como una opción, pues la Biblia nos exhorta una y otra vez a no temer. El temor es peligroso. Es peligroso porque es una señal de que nuestra fe no está bien. Es una señal de que pensamos que nuestros temores son más grandes que Dios. Porque si tuviéramos la fe para creer que Dios es más grande que mis preocupaciones y problemas, no tendríamos temor. El temor es peligroso porque pone los sentimientos a la rienda. O sea, el temor causa que seas guiado por los sentimientos. Los discípulos no fueron guiados en ese momento por fe, no fueron guiados por su confianza en Dios, por su amor a Dios. El temor los controló. El temor tomó control de sus corazones, tanto así que dudaron del cuidado de Jesús, dudaron del amor de Jesús, dudaron de que si Cristo sabía de su necesidad. Sus sentimientos hicieron que ellos se crean una mentira. En el momento de temor creyeron que a Cristo no le importamos. Eso es lo que hace el temor. El temor de que voy a perder mi trabajo, el temor de que tal vez viene persecución en este país, temor de que hay tanta incertidumbre hoy en día. No lo sabe todo Dios. No le perteneces a Dios. No está Dios consciente de cada detalle. No te puede sacar Dios adelante por su gracia. Recuerden a Pedro. Antes de que arrestaran a Cristo, Señor, yo no te voy a dejar, no me importa que todos lo hagan, yo no te voy a dejar, y yo voy a ser fiel, aunque todos yo voy a seguir fiel. Pero ¿qué pasa después? Cuando crece el peligro por ser alguien asociado con Cristo, le preguntan: oye, ¿que tú no eres uno de sus discípulos? Te reconocemos, tú andabas con él, te hemos visto. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Por qué? Por temor. Tuvo temor. Él permitió que el temor al maltrato sea más fuerte que su fe. Y terminó, dice la Biblia, llorando amargamente.
Es tiempo que nos demos cuenta de lo que el temor puede causar. ¿Cuántos no han querido acercarse más a Dios, pero tienen miedo a lo que la familia va a pensar? ¿A cuántos no les ha hablado del Señor y luego dicen, sí, yo está bien todo eso, pero es que mi familia es esta religión, yo siempre he sido esta religión, y rechazan a Cristo y rechazan a su verdad por temor a lo que la familia va a decir, por temor a cambiar de una tradición a la verdad de Dios? Y tal vez ellos dicen, no, yo no rechazo a Dios, pero es lo que es. Es tiempo de que tomen una decisión y que esa decisión sea, he decidido seguir a Cristo. Como dice el canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tenemos la parábola de los talentos. Recuerden, un hombre llama a sus siervos, les da a talentos, unos 5, 2 y a otro 1, pero para que negociasen y los multipliquen. Y cuando regresa el Señor, el que recibió 5, bueno, ganó 5 más, ahí te va. El que le dio 2 negoció y ganó 2 más, pero dice la Biblia, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Por temor, por miedo, no hizo nada con lo que Dios le dio. Y no le entregó nada al Señor por temor. Y por temor muchos no se entregan completamente a Dios. No hacen nada con la vida que Dios les dio. Sirve, sé fiel, comparte el evangelio, haz algo con lo que Dios te ha dado. No podemos ser tan tímidos que desobedecemos a Dios. La Biblia llama al que por temor escondió el talento, lo llama inútil. El temor lo hizo inútil. Debemos de tener el valor, debemos de dejar el temor, debemos decir, ¿sabes qué? Voy a decirle a mis hijos, vamos a ir a la iglesia. Hay padres que le tienen miedo de decirle a sus hijos eso, que le tienen temor a decirle a sus hijos que es lo que Dios espera de ellos. No tengas temor de hacer lo que Dios te manda a hacer, de ser el líder espiritual que Él te llama a ser, de tener el valor y la fe para poner estándares. Los discípulos sentían el poder de la tempestad, pero se olvidaron del poder de aquel que estaba con ellos en la barca. Es claro que vas a sentir los golpes de las tempestades, pero no pierdas la fe, no olvides quién está contigo. En Segunda de Reyes 6, Siria hace guerra contra Israel y llega el gran ejército, dice la Biblia, y están rodeados. Y dice la palabra de Dios, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, al profeta Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Lleno de temor, lleno de preocupación. ¿Saben por qué? Porque había mucho que él no podía ver. Por eso había temor. Porque había mucho que estaba pasando, pero él no podía verlo. Había cosas que Dios estaba haciendo, pero él no podía verlo. Igual que nosotros. Nos llenamos de temor porque no vemos lo que Dios está haciendo. Nos llenamos de temor porque no vemos lo que Dios está controlando. Y dice que va lleno de preocupaciones, va el profeta y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él no tenía ni una preocupación porque él podía ver el respaldo que ellos tenían de Dios. No tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Temor o fe? Había respaldo. Dios estaba trabajando, Dios estaba en control, pero porque él no miraba, se llenó de temor. Temor. Nos llenamos de temor al ver los problemas, o de fe al ver a quién está por nosotros. Fe al confiar en quién está por nosotros. Salmo 56:3, el del día que temo, yo en ti confío. El miedo es obstinado, es terco, quiere ser parte de nuestra vida diaria, impidiéndonos tener una fe inquebrantable, impidiéndonos tomar decisiones por Dios.
haciéndonos olvidar las promesas de Dios, robarnos nuestra paz, quitarnos nuestro gozo, quitarnos nuestra confianza en Dios. Pero la Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El temor llega a nuestra puerta, pero no tiene por qué quedarse como visita. No tiene por qué quitarnos la confianza de que tenemos el poder de nuestro Dios. No tiene que quitarnos la confianza de que Dios nos ama y Él está en control. No nos debe de robar el gozo de saber de que Dios está al pendiente de nosotros y que Dios nos cuida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces tememos ser honestos con Dios. Tememos el aceptar culpa. Tememos aceptar que hay pecado en nuestras vidas. Así hay muchos que tal vez se han alejado de los caminos de Dios y tienen temor de regresar porque piensan que ya no hay misericordia para ellos. Eso es lo que el temor quiere lograr, que te mantengas alejado de Dios. El hijo pródigo, al regresar de su rebelión, no encontró ira, no encontró insultos, encontró un padre feliz porque su hijo había regresado, encontró un padre que corrió hacia él y lo abrazó. El temor es terco, es persistente. Sea usted más terco, sea usted más persistente en confiar en Dios. A pesar de las tormentas que parece que quebrantan la barca, no deje de confiar, de servir, de amar a aquel que calmó la tempestad con su voz. Cristo Jesús, en Él hay paz, en Él hay victoria, en Él hay poder, en Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él hay valor para enfrentar las incertidumbres de la vida, para regresar a Dios si nos hemos alejado, para hacer lo que Dios pide de nosotros, para hacer lo correcto en un mundo que busca humillar, intimidar a quienes se paran por las cosas de Dios. No podemos darnos el lujo de darle espacio al temor, porque crece, invade. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hay peligros, hay cosas que pueden pasar que serían muy malas, pero que en el corazón del creyente haya fe, no en el dinero, no en la economía, no en salud o gobiernos, sino fe en Cristo Jesús, en aquel que murió por ti, que tomó tu lugar en la cruz por amor, y no solo eso, sino que vive y te ha dado una vida nueva y está obrando en ti. Está obrando en nosotros. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sabe, Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros, que el temor nunca nos haga olvidar que Dios está obrando en nuestras vidas, que nada nos separará del amor de Dios, ni una tormenta de temor puede hundir a quien tiene la fe bien anclada en la roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos.